Si piensas en Bruce Lee, lo más probable es que te lo imagines en una película de artes marciales, dando saltos, pegando brincos, con esos movimientos que eran increíblemente rápidos, fluidos. Lo que seguramente no te viene a la mente es Bruce Lee bailando cha-cha-cha. Pero resulta que antes de convertirse en una leyenda de las artes marciales, este señor fue campeón de baile y su especialidad era el cha-cha-cha. Ahora, ¿cómo es que un ritmo cubano terminó cautivando a un artista marcial nacido en San Francisco y criado en Hong Kong? La respuesta es una historia fascinante, llena de giros inesperados, literalmente, de influencias culturales y de personajes que con su arte llevaron el sonido de la música latina al mundo entero. Yo soy César Muñoz y esta es la historia de cómo el cha-cha-cha conquistó al mundo y a Bruce Lee en la cata musical. Todo comienza en Cuba en los años 50. El cha-cha-cha fue una evolución natural de las formas y los estilos bailables que se venían desarrollando en el país. Inicialmente lo que llegó a la isla fue la contradanza europea, que era un baile de salón bien elitesco, de la alta sociedad, muy bien estructurado y muy sencillo. Cuando esto se empieza a fusionar con la cultura local, especialmente la afrodescendiente, nace la danza cubana, que va a ser interpretada por las orquestas típicas. Después, un músico llamado Miguel Failde empezó a experimentar y a hacer nuevas propuestas rítmicas, melódicas y armónicas, y todo esto dio como resultado en 1879 al primer danzón de la historia, llamado Las Alturas de Simpson. Aquí la música era pausada, elegante, con sus secciones bien claras para marcar el baile en pareja. Esto siguió evolucionando y aparecieron las charangas. Charanga es un formato de orquestas que empieza a salir en Cuba a principios de los 1900. Son agrupaciones que tienen flauta, violines, contrabajo, piano, güiro y algunos otros instrumentos de percusión menor. Con las orquestas de charanga surge una versión más estilizada del danzón, y es en este contexto que aparece el músico, compositor y violinista Enrique Jorrín, quien a partir del danzón creó el cha-cha-cha. Pasaba que de todas las secciones del danzón, la última, a la que llamaban el montuno, era la favorita del público, porque era la más movida, la más alegre, la más animada. Y a Jorrín se le ocurrió separarla para hacerle una cantidad de adaptaciones, donde quizás la más importante fue el cambio de la célula rítmica, porque pasó de esto a esto. Esa campana constante hacía que el ritmo fuese muchísimo más potable, más fácil de digerir. Le hacía la vida mucho más fácil a los bailarines y daba pie para que inventaran nuevos bailes. La primera canción creada bajo este nuevo concepto fue La Engañadora. Luego a Jorrín le llamaba mucho la atención el sonido que hacían los zapatos de los bailarines sobre la pista de baile, que se deslizaban haciendo como un escobilleo, que cuando él le prestaba atención lo que escuchaba era cha, 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 y de ahí salió el nombre del nuevo género musical. El cha-cha-cha se convirtió en una sensación en toda la isla, y gracias a la popularidad que le dieron varias orquestas, especialmente la orquesta Aragón, el cha-cha-cha conquistó a Cuba y empezó a viajar por todo el mundo. Siempre en su casa, presente está, y en el mundo ya era famoso un hombre que había convertido el baile en un negocio global: Arthur Murray. En los años 50, este señor tenía academias en más de 100 ciudades. Vendía plantillas de pasos recortables para que la gente aprendiera a moverse en la pista. Y tenía hasta su propio programa de televisión llamado Arthur Murray Party.
El cha-cha-cha llegó a las academias Murray, pero él consideraba que el baile original era muy complejo para el público general. Entonces lo adaptó para que fuera mucho más fácil de aprender. En lugar de los desplazamientos originales que hacían los cubanos, él implementó unos saltitos que eran mucho más fáciles de contar y que decían 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, cha-cha-cha. Esta versión también fue desarrollada por dos figuras que fueron claves en la estandarización de los bailes latinos en Europa: Monsieur Pierre y Doris Lavelle. Pierre era un profesor de danza francés que se encargó de llevar ritmos como la rumba, el tango y el cha-cha-cha a ciudades como Londres y París. Pero tuvo que luchar contra el esnovismo del Consejo Mundial de la Danza, que en esa época consideraba danzable solamente música que tenía estructura sinfónica. El jazz tuvo que abrirse camino a la fuerza y el cha-cha-cha, como todos los otros ritmos que venían del Caribe, tuvieron que ganarse a pulso su espacio en los salones de baile europeos. Gracias a todos estos movimientos, en el Hong Kong de los años 50, los ritmos latinos se pusieron de moda. En ese entonces, Bruce Lee era un adolescente rebelde que le encantaba meterse en problemas y su mamá estaba desesperada. Y se le ocurrió, para mantenerlo alejado de las calles, meterlo en una academia de baile, cosa que a Bruce Lee le encantó. Su profesora de baile le enseñó muchas cosas que después se convertirían en parte fundamental de su filosofía. Por ejemplo, un día le dijo: ¿tú ves ese jarrón que está allá? Fíjate bien, el agua no puede vencer al jarrón. Para permanecer allí tiene que tomar la forma del jarrón. La música es el jarrón y para bailar tú te tienes que convertir en agua y adaptarte y tomar la forma de la música. Esta idea posteriormente se convirtió en parte fundamental de su forma de ver al combate, donde siempre decía que había que aprender a fluir y a adaptarse. Utilizó incluso la misma metáfora del agua, recordando que el agua no tiene forma propia, pero puede asumir cualquier forma, encontrar su camino a través de cualquier obstáculo y con el tiempo incluso desgastar a las barreras más fuertes. Su dominio del ritmo y el control del cuerpo se fortalecieron indiscutiblemente gracias a sus clases de baile. Y como Bruce Lee no sabía sino ser el mejor, en el año 1958 quedó en el primer lugar en el torneo Crown Colony Cha-Cha Champion que se hizo en Hong Kong. Su canción favorita era una versión en cha-cha-cha del tema Mama Inés, interpretada por la banda que grababa los discos promocionales de Arthur Murray, la orquesta de Billy May. Miren, su obsesión por este baile fue tan grande que llegó a memorizarse 108 pasos, anotándolos meticulosamente en una libretita para luego poder practicarlos en su casa. Dio clases de baile a cambio de clases de Kung Fu y cuando emigró a los Estados Unidos en el año 1959 en el barco para ganarse un dinerito extra, le daba clases de baile a los pasajeros de primera clase. Aunque con el tiempo su enfoque pasó completamente a las artes marciales y al cine, él nunca dejó de bailar. De hecho, en algunas tomas descartadas de sus películas se puede ver a Bruce Lee recordando sus movimientos de bailarín. Desde la contradanza europea, pasando por el ingenio creativo de Enrique Jorrín, hasta las pistas de baile de Hong Kong, el cha-cha-cha y su alma caribeña se convirtieron en un puente entre mundos y un fenómeno cultural que nos recuerda que cuando fluimos como el agua, somos indetenibles. Yo soy César Muñoz y esto fue La Cata Musical.